muchas civilizaciones querrían tener la herencia que nosotros tenemos. Si queremos saber de qué estamos hechos, cualesquiera que fueran las opiniones y convicciones religiosas o filosóficas de cada quien, este capítulo del mundo es nuestro. La aventura del pueblo judío constituye nuestro patrimonio y tenemos el deber de volver a buscar para saber. El pasado ha muerto, ya no podemos asistir a él. Solo podemos discernir a través de lo que ha persistido: los vestigios arqueológicos, los documentos epigráficos, y entre estos está la Biblia. No está bien ordenada. Se trata de una trama de eventos llenos de dudas, de incertidumbres, pero contiene los elementos de una historia auténtica, en masa y en estado bruto. El objetivo de los autores era pragmático. El plan religioso era su único interés. No buscaban fijar o reencontrar la realidad del pasado de su pueblo. Querían demostrar la supremacía de su Dios, el hecho que los escogió a ellos para ser su pueblo, y la necesidad de obedecerle. La obra del Creador está comprimida en 6 días seguidos del reposo de Dios el 7º día. Ordenar y comprender una colección tan amplia y tan entremezclada no es una empresa fácil. Se necesita de una técnica. Esta técnica se llama la historia. Así que vamos a aplicar a la Biblia los métodos de la historia. El pasado es infinito, solo deja detrás de él unas huellas, como un mosaico roto, y enormes vacíos. En la historia solo reina lo que llamaron los franceses el espíritu de fineza. No hay evidencias geométricas que refuerzan el intelecto. Y esta imagen que encontramos no se parece a lo que se esperaba de ella. No se parece a lo que esperaban de ella los devotos de la Biblia. Algunos se sentirán decepcionados, pero lo propio de la ciencia es mirar más allá de las apariencias, a las cosas como son. No es aquí el lugar de dibujar el marco de esta Biblia reordenada históricamente, aunque sea dicho entre paréntesis, sería bueno que un editor inteligente e intrépido nos diera algún día, en lugar de esas eternas reediciones de textos canónicos, por ejemplo, una Biblia ordenada históricamente. Por supuesto, para los creyentes puede parecer una terrible herejía, pero no estamos a una herejía. Podemos cometer una más. Por ejemplo, se le cargó a Moisés cantidad de leyes elaboradas después de él. Eso tiene que ser ordenado en algún momento. Se atribuyeron a David unos salmos inconcebibles para su época. Ese tiene que ser ordenado en algún momento. Sería asunto de otro trabajo. Lo mío es otra cosa. Antes de Moisés, y para nosotros que vemos las cosas a través de más de 3 milenios, Israel no tiene aún más que una existencia virtual. Tenemos los ojos llenos por los grandes imperios y las altas civilizaciones de Mesopotamia, se me va la voz, de Mesopotamia al este, por Egipto en el sureste, por Anatolia en el oeste. Y frente a esos inmensos gigantes, Israel parece perdido entre numerosas e insignificantes tribus seminómadas que desde Mesopotamia hasta el sur de Palestina habitan el llamado creciente fértil y la franja septentrional del gran desierto siro-árabe. Casi todos en esta zona son semitas. Que no se vayan a acusar de antisemitas uno al otro, todos lo son. Crían ganado chico, caravanean, pillan, roban, viven al margen y a veces a costas de los agricultores urbanizados, altamente civilizados. Estos no los quieren. Hay una carta del año 1800 antes de nuestra era, más o menos, en Babilonio. Fue encontrada en Mari, en Siria. Habla de ellos, de esas tribus. Esos nómadas del oeste que ignoran los cereales,
las casas, las ciudades que comen carne cruda, ineducables, ingobernables y que una vez muertos ni siquiera están enterrados según los rituales. Eso decía la carta, 1800 AC. Algunos individualmente o en grupo se dejan seducir y absorber por la vida citadina. Muchos constituyen un peligro por los sedentarios. Y los responsables del orden de los imperios tienen que informar de sus movimientos para que la policía, el orden puede ser impuesto. En otra carta de la misma fuente leo lo siguiente: sepa mi señor, el rey, que los nómadas Hanan, son esos semitas, han atravesado el río, son unos bandidos, y etcétera, etcétera. Bien. ¿Se acuerdan que le dije que andaban ganando los hebreos? ¿Quién había enfrente de ellos? Grandes civilizaciones. No son las grandes civilizaciones las que ganan. Les dije, la última reflexión del programa pasado, son los sanos y los bárbaros son sanos. Son los bárbaros que les ganan a las grandes civilizaciones decayentes. A finales del segundo milenio antes de nuestra era, había unos hititas moribundos, unos egipcios ahogados por sus divisiones, y los gigantes políticos del Medio Oriente, los asirios y los babilonios. En menos de 2 siglos, los israelitas consiguieron su tierra prometida. Se organizaron en un reino único, alrededor de una capital, Jerusalén, y un solo jefe soberano. Hacia el año 1000 AC, su segundo rey, un aventurero seductor, de corazón grande, caballeroso, capaz de maquiavelismo, por supuesto, si no, no sería grande, valiente en la guerra, sabio en la paz, resistente a todo salvo a sus pasiones. A estas no hay que resistir. El amor, por ejemplo. Esto lo volvía además aún más humano. Se llamaba David, imagen del sueño. David dejó el recuerdo de una personalidad fascinante. Los israelitas por fin accedieron al rango de nación implantada en una tierra y se volvieron una fuerza política autónoma. Pero un puñado de nómadas y de pastores no se transforma en una nación sedentaria, urbanizada, policeada, sin modificar su vida y su mentalidad. En el campo del progreso material e intelectual, han realmente todo recibido y todo aprendido de los cananeos, hasta su propia lengua, vamos. La vida nómada es una cultura, no es una civilización. Es una forma de vida elemental y dura, ascética, que no lleva al refinamiento en ningún campo. Es casi enteramente cerrada sobre sí, es decir, autárquica. Limita lo más que puede sus relaciones con el mundo exterior. Y los israelitas nómadas tenían una vida cotidiana casi enteramente centrada en sus animales, sus luchas de interés o de prestigio con otros nómadas o con otros sedentarios más ricos que ellos. Vivían encerrados sobre sí mismos, con un bagaje cultural e intelectual irrisorio, con solo sus tradiciones orales. Esto es el panorama. Sigo con la Biblia. Les dije que tenían los israelitas. Ahora les voy a decir que tenían los demás. Los cananeos estaban instalados en Palestina desde mediados del tercer milenio. Llevaban desde hacía mucho tiempo una existencia realmente civilizada, opulenta, abierta. Cultivaban, explotaban sus riquezas, comerciaban con los países aledaños. De ahí les llegaban las ideas. Dichoso comercio. El comercio no es solamente intercambiar objetos. Con el comercio vienen ideas. La muerte de un país es cuando se cierra al comercio, porque se cierra también a las ideas. Los cananeos tenían una organización social y política compleja.
Sus usos eran civilizados, refinados. Esto es el signo de una civilización auténtica. Y más que todo, ¿saben cuál es el signo de una civilización auténtica? Es el hecho de ponerse a producir cosas que no sirven de inmediato. Mientras los pueblos producen cosas que sirven de inmediato, eso no se llama civilización, eso se llama necesidad. Pero cuando empiezan a producir cosas bonitas, obras de arte, eso se llama civilización. Los cananeos conocían la escritura, es más, fueron ellos, porque los fenicios eran cananeos, por la lengua, la cultura, la vecindad, fueron ellos quienes inventaron esta prodigiosa simplificación del arte de escribir, que es el alfabeto. Tenían una literatura. En ella un lugar notable lo tenía la reflexión intelectual, que llamaremos después filosofía. Entonces se llamaba mitos. Estos rasgos, los cananeos no los habían creado, sino adaptado, prestado a las grandes civilizaciones del Medio Oriente, principalmente a Mesopotamia, la más vieja, la más venerable de esas civilizaciones. Los israelitas eran tan semitas como los cananeos. Aquí insultarse diciéndose semita es una tontería fenomenal. Ahí todo mundo es semita. Encontraron en esos cananeos muchos elementos que ellos mismos poseían en germen. Por ello recibieron todo de ellos, ¿salvo qué? Salvo Yahvé. Una vez instalados en su nueva vida, ¿qué hicieron? Las obligaciones sociales se resumían a las cláusulas de la alianza, algunas máximas elementales, una actitud ética fundamental ante las cosas, mucho más que un directorio preciso de conducta. Una vez entrados en una existencia socialmente más compleja, los israelitas tuvieron que aprender a conciliar sus principios con su nueva forma de vida, conforme al genio de cada civilización histórica. Pusieron por escrito eso que aprendían. La redacción de los códigos era común desde la Mesopotamia de finales del tercer milenio. A medida que se modificaba su forma de vida, se pusieron a repensar y adaptar las viejas reglas de la alianza. La más antigua compilación que tengamos data de finales del segundo milenio, principios del primero. Es el Código de la Alianza, que cambió desde el decálogo primordial. Por supuesto que cambió. Para subrayar la continuidad, las nuevas prescripciones se proclamaban de Moisés, por supuesto, para que no haya ruptura. Están puestas en boca de Yahvé, pero están adaptadas a los nuevos datos culturales. El nuevo aparato litúrgico se adapta del ritual cananeo y entra en las costumbres israelitas. Tuvieron que adoptar la costumbre litúrgica cananea, porque ese Dios originario del desierto pertenecía a unos vagabundos sin fuego ni lugar fijo. En cambio, ahora, bajo el tercer rey Salomón, le darán una capilla real, un templo soberbio. Como siempre, hay sincretismo de datos nuevos con la vieja mentalidad. Y a la gran pregunta eterna que el hombre se hace sobre sus orígenes y el sentido de su vida, se responde con fábulas y mitos. El horizonte de esos hombres se amplía mucho en contacto con los cananeos. Los primeros amos e inspiradores de esos eran esencialmente babilonios. Sus dioses intervenían para explicar la marcha del mundo. Esos son los mitos. No los despreciemos. De ahí nacieron las obras literarias. Ahí tenemos una tentativa de explicación de los orígenes del universo. En lugar de las múltiples divinidades que se peleaban sin cesar, los israelitas pusieron el único, el Dios cósmico, ampliado a escala del mundo.
Yahvé está en el origen de todo lo que ocurrió a los hombres. Los líos de la primera pareja, los líos de sus descendientes, el castigo del diluvio, la opción de rescatado, destinado a fundar la nueva humanidad, post-diluviana, por supuesto, la distribución de las razas, de los pueblos del universo, la elección entre todos ellos de un pueblo particular, el pueblo elegido. Es Dios de la historia a la vez que Dios de la naturaleza. Y el pensamiento religioso se va enriqueciendo cada vez más. Las cláusulas de la alianza estaban acomodadas a un estado particular de vida. Como para todos los nómadas del mundo, los israelitas eran nómadas, los árabes eran nómadas. Casi todo era bien común. La vida sedentaria separa las unidades familiares y sus intereses, hace nacer diferencias, desequilibrios crecientes en la posesión, en el nivel de vida. Es entre los sedentarios que hay ricos y pobres, es decir, ricos a costa de los pobres. Es entre los sedentarios que hay opresores y oprimidos. Entonces, los progresos que había hecho Israel en el orden social y económico en la tierra prometida tuvieron un pago. Recuerden lo que les digo siempre: todo tiene un pago. La dificultad de la hermandad impuesta por Moisés. Por el otro lado, la frecuentación de los cananeos y de sus dioses era un riesgo. Se aprendía de los cananeos, de su modo de vida, se buscaba tomar su lugar, y se presentaron múltiples apostasías y abandonos de Yahvé a provecho del dios Baal o de Astarte. Pero seguía habiendo una élite firmemente apegada a Yahvé. El poema de Débora es uno de los primeros manifiestos apologéticos de estos yahveístas exclusivos. Grandes pensadores religiosos que van a marcar y decidir de toda esta historia. Con la conquista y sus bienes, el mal entró en el pueblo, del lado de la vida social, del lado de la fidelidad a Yahvé, el mal moral, el olvido de las promesas. El temible problema del mal se presenta por primera vez ante el pensamiento religioso y suscita un verdadero trabajo de reflexión. Las religiones anteriores no habían pensado en el problema del mal. Por primera vez, Israel hace este trabajo. Caín mata a su hermano. Lamec es odioso. La conducta de la humanidad provoca el diluvio universal. Sam le falta al respeto a su padre y cae en esclavitud. Estas fallas en la conducta, esas desgracias se extienden, de individuales se vuelven colectivas, pasan a la universalidad de los pueblos, incapaces de comprenderse y dispuestos a entrematarse. ¿Cuál es el origen de este mal universal? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cómo contesta la Biblia? Ha sido introducido por el hombre. Este es el sentido del relato del pecado original. El hombre lega a su descendencia el doble patrimonio de la inclinación al mal y la capacidad para la desgracia. Se buscó una explicación religiosa en el tiempo y en el espacio del mal moral, que jala con él el mal físico, el dolor. Este mito, aislado en toda la literatura antigua medio oriental, está sin embargo en la lógica semita. Antes de este mito, ninguna de las religiones medio orientales habló de ello. La maestría es una prerrogativa de la divinidad. Toda obligación es sancionada por ella.
Toda falla es un insulto a su preponderancia. Esto es lo que dice el texto. Justo a esta época, después de tantas victorias, glorias, conquistas, la desgracia aparece a nivel histórico. El primer tiempo, recuerden, es el de David, a la vez héroe, santo y monarca ideal. Es el rey de la edad de oro. Su hijo Salomón ya está de bajada, prepara tristes despertares, excedidos por la fiscalidad abusiva, por la tiranía de Judá y de Benjamín. Las 10 tribus del norte recobran su libertad. Habrá entonces 2 reinos, el de Israel en el norte y el de Judá en el sur. Ya están políticamente separados. Esto es historia. Los israelitas habían tomado el lugar de los cananeos y asumieron sus divisiones y sus debilidades. Durante 1 siglo y medio la vida sigue con 2 reinos separados. Los profetas no constituyen toda la élite de los pensadores, sino el elemento el más activo, el determinante. El fenómeno social del profetismo no es propio a Israel, no es propio de Israel. En el Medio Oriente antiguo, otras culturas semíticas, como en Mesopotamia, tenían videntes que se presentaban en el nombre de una divinidad, se declaraban en comunicación personal con ella, en un lenguaje vehemente, autoritario. Eso es la tradición mediooriental. La reencontraremos con el Islam, la reencontraremos con el cristianismo, ahí está en el judaísmo. Los babilonios eran racionalistas, su visión religiosa era más cósmica que histórica. No les hicieron mucho caso a los profetas. Pero los israelitas tenían un carácter imaginativo, fogoso, violento, así que aceptaron los profetas. Estos empezaron a jugar un rol, un papel social y político importante. Eran como la voz de la conciencia de Israel. Defendían la voluntad moral de Yahvé, el deber de justicia inscrito en la alianza. Se oponían a la ola de iniquidades desencadenada por la adopción del Canaan Way of Life. Actuaban en el nombre de una élite y salvaron de la decadencia el ideal de Moisés. Usaron de la amenaza, de la promesa, la bendición. Se fundaban sobre el viejo sentimiento místico según el cual Yahvé era el responsable y el guardián del deber y del derecho. Parecidos a los jueces eran estos profetas. Castigaban, recompensaban. Con todo eso, ocurrió una seria profundización de la idea de Dios, la sublimación de la idea de Dios, de Yahvé, su espiritualización. La limpiaron de todo el aparato de terror para devolverle a la apariencia la menos material. Se evita todo lo que podría dar a Yahvé una silueta perceptible. Jamás se cuenta una aparición divina. Cuando Yahvé se manifiesta a los hombres, está siempre reemplazado por un intermediario, un mensajero, un sueño. A mediados del siglo VIII, antes de nuestra era, de repente, una formidable amenaza aparece en el horizonte político de Palestina. Esta amenaza se llama Asiria. Los habitantes de Mesopotamia, país de agricultores, de pastores ganaderos, estaban totalmente desprovistos de materiales sólidos, por lo que buscaban procurárselos donde estaban, por supuesto. ¿Dónde estaban? En las montañas de Taurus, Amanus y en el monte Líbano. Ahí había madera, había piedras, había metales. Estos eran los puntos principales de un tráfico fundado sobre el comercio, pero continuado por otros medios, como la conquista, por ejemplo, por supuesto. Este era el caso de Abisinia en aquella época. Segundo milenio. Triunfo de su rival, Babilonia.
y metió la mano sobre el territorio entero de Mesopotamia. Ya se volvió imperio. Luego enchufó hacia el mar Mediterráneo. Eso no es muy español, ¿verdad? Bueno, ni modo, nos quedamos con enchufó. En los anales de Asurbanipal II, estoy hablando del siglo IX antes de nuestra era, leemos estas líneas aterradoras que nos muestran su manera de hacer la guerra. Escuchen: rodeé la ciudad de Holaya, la asalté, 600 de sus soldados cayeron, lancé al fuego 3.000 habitantes que había hecho prisioneros sin dejar un solo rehén, quemé en el holocausto sus jóvenes hombres y mujeres. En cuanto a su rey Holaya, lo despellejé vivo y extendí su piel sobre las murallas de la ciudad que desmantelé, destruí, incendié. Bravo. Estas eran las disposiciones del aparato militar y la fuerza económica y política más grande del Medio Oriente, Asiria, volteada cada vez más hacia el oeste. El terror acechaba. Algunos de estos pobres israelitas, algunos resistieron, formaron con sus vecinos coaliciones. Los más prudentes se sometieron, renunciaron a su independencia y se condenaron a la miseria, aceptando mandar al ocupante un porcentaje de su ingreso nacional. La tarea de estos ocupantes era fácil. ¿Por qué? Por las rivalidades de los pequeños estados. Siria, Fenicia, Palestina se peleaban sin cesar. Bueno, se siguen peleando sin cesar, caramba. En Palestina, Judá se quedó tranquilo, pero Oseo, rey de Israel, pidió la ayuda de Egipto. Los mesopotamios sitiaron Samaria. Les decía, una nueva generación de profetas sacó la lección de estos eventos históricos, agregando la propaganda escrita y la palabra al ejemplo. Intervinieron en la vida pública, redactaron panfletos, poemas, extendieron su influencia. Estos textos y hechos están consignados en la Biblia. Los más célebres de estos profetas fueron Amós, Oseo, Isaías, Micheo del siglo VIII. Estos nuevos amos espirituales del pueblo israelita tienen una fe universal. Interpretan todo a partir de Yahvé, aún su vida personal. Es solo después que ocurre una maduración de sus relaciones con su idea de Dios, llevando al amor, no solo al temor o a la reverencia, que hay una transformación. Esta transformación de la concepción de Dios ocurre en el judaísmo, pero especialmente en el cristianismo. Los profetas del siglo VIII tenían una lucidez extraordinaria sobre los golpes contra la prosperidad y la paz y las amenazas sobre su independencia y su sobrevivencia nacional. Eran hombres políticos, a la vez que religiosos. Para ellos, esas desgracias tenían una explicación indiscutible: el rencor de Yahvé contra su pueblo infiel a la alianza. Para Elías, no se trataba de ir a buscar otra parte a otro dios nacional, ni adjuntar una parte del panteón de las divinidades extranjeras. Pero estas ejercían un gran atractivo sobre la masa. Para los fieles de otras divinidades, las obligaciones religiosas no iban más allá del culto. En prácticamente todas las religiones que precedieron al judaísmo, era el culto y ya. Uno no tenía para qué ser mejor, más decente en la vida, más bondadoso, más de lo que sea. Para los de la alianza, el verdadero culto era la obediencia constante a la moral de Yahvé, de justicia, de hermandad. Los profetas veían, en cambio, exacciones, injusticias, excesos, crímenes que contradecían las promesas de la alianza. El culto y la liturgia eran una perversión del yahvismo. La multitud, en cambio, estaba convencida que no deben nada a Yahvé una vez que hubieran cumplido con el ritual. Bueno, vamos, hasta hoy hay gente que piensa así. Una vez que va a la iglesia se puede portarse como una verdadera chancla en la vida real. Y los profetas demostraban que no había
que se había depravado la alianza, sustituyendo a las exigencias morales una irrisoria observancia litúrgica, común a todos los paganos, por lo que Yahvé se vengó utilizando al rey Asur. Eso es lo que decían los profetas. En eso la visión política era real. Había realismo, había aptitud para el análisis de la conjetura, en lugar de un optimismo beato. Habían previsto y prometido las catástrofes. Los eventos les dieron la razón. Los profetas del siglo VIII han puesto como a priori la necesidad de un castigo. Este era la expresión de la justicia divina. Dios, para castigar a su pueblo, dirigió una nación lejana, es decir, que tenía entre sus manos a todo el imperio del mundo. Era el Yahvé del universo, no solo alguien capaz de intervenir en los intereses de su pueblo, sino el único verdadero para todos los pueblos. Eso decían los profetas. El monoteísmo absoluto es el mayor, el más noble, el más admirable aporte que Israel aportó a la historia del hombre. ¿Por qué? Porque es algo que está por encima del hombre. Por aquella época aparece la expresión equivalente a la palabra santo. Este es el superlativo absoluto, la trascendencia de un Dios que se alza encima de todo, que se separa de todo. En ello, Isaías y los demás profetas no tenían una idea tan diferente de la nuestra a cerca de 3000 años de distancia. Este era un progreso incomparable a nivel del espíritu. Se tenía la convicción de que el tiempo de la desgracia, la vuelta a la pobreza y a la insignificancia política, quitándole a Israel estas preocupaciones que eran suyas desde su entrada en la tierra prometida, que la habían alejado de Dios. Se tenía la convicción de que el tiempo de la desgracia lo devolverían a Dios, a la lealtad, a la confianza, a la generosidad. En vano, el culto de Yahvé había tratado de inculcarles todo ello. Así que había que darles otra alianza, ya que la primera estaba rota. Esta alianza más moral, más espiritualizada, será un enorme paso hacia adelante. Algunos pasajes de los profetas hacen pensar que esperaban a un nuevo David, que vendría después de una intervención arrolladora de Yahvé. Ahí están las primicias del mesianismo judaico. Pero lo mejor de su pensamiento profético fue la alta, la noble idea postulada por el monoteísmo y la idea de una era de paz universal que sucederá a este tiempo de desgracia. Entonces, Israel, el pueblo de Yahvé, será el centro del universo, no el centro material, sino que vendrán a él para aprender el conocimiento de Dios y el gusto por una paz infinita. Este es el aporte de los profetas del siglo VIII. Después del año 721, la historia política de Judá es la de un pequeño pueblo insignificante, tributario de Asiria. Pero su historia religiosa es más densa. Sigue habiendo una cantidad de indiferentes a quienes ninguna catástrofe en el mundo sabría enseñar nada. Pero hay fieles persuadidos que esta idolatría y la infidelidad, la violación a la alianza, son las que trajeron el castigo. Así es como nace un movimiento reformista. Este movimiento es judeano, centrado alrededor de Jerusalén y de su templo. Cuenta con la élite intelectual y el clero. Como todos los discípulos, estos reformistas rebajan el alto pensamiento de sus maestros. Su mirada es más inmediata. En la Torá, es decir, en la doctrina de Yahvé, solo ven la codificación de la enseñanza,
poniendo en primera línea la ley escrita. Inauguraron así una propensión al juridismo. Hubo algo así como una izquierdización en la fe, en el monoteísmo que los profetas habían deducido y enseñado, en la justicia absoluta de Yahvé. Se redujo esta justicia absoluta a una suerte de teoría de la retribución. Haces bien, te pago; no haces bien, no te pago. Desconociendo la libertad de Yahvé, el inaccesible. Lo transformaron en alguien obligado a recompensar sus fieles con la dicha material, la única imaginable, y castigar a los infieles con el sufrimiento y la privación ¿de qué? De los bienes terrestres, por supuesto, los únicos imaginables. Siempre es así. Pobres pensadores, cuando pasan al público, a la masa, se les transforma en algo tan simple, tan simplón, tan nada, tan ¿qué les voy a decir? La predicación profética fue achicada, desviada por los partidarios. Al mismo tiempo, estos dieron eficacia a las ideas, poniéndolas por escrito. A nivel jurídico, redactaron algo así como un directorio, donde integraron todos los mandamientos y deberes de la vida religiosa, puestos en la boca de Moisés, para mantener la tradición. Será la Carta de la Nueva Alianza. Este documento fue conservado en el Pentateuco. Es uno de sus 4 fuentes principales. Se le conoce como el Deuterónomo, la ley segunda, la ley ulterior. Este es el sentido de la palabra. Es el sermón izquierdizado, una afirmación perentoria del monoteísmo que representa un radical cambio de mentalidad desde el Código de la Alianza, donde se podía rendir culto a Yahvé en donde sea, en donde se manifestaba su presencia. Ahí ya no. Debía ser exclusivamente en el lugar que Yahvé habría escogido y en ningún otro. Se trata de Jerusalén y de su templo, ningún otro lugar. El largo catálogo del capítulo 28 cita todas las bendiciones y calamidades prometidas. Es la teoría de la retribución. Quisieron reeditar la ley y de una vez refundaron y acomodaron y hicieron lo que quisieron. La historia de su pueblo fuera acomodada. Rearreglaron los documentos preexistentes. Por ejemplo, a la noticia biográfica del rey de Judá, Ezequías, agregaron anacronismos. Bueno, barbaridades y medias. ¿Qué es cuando se habla de arquitectura? Pues es la historia de la vida de los hombres. Habla de necesidad, de seguridad, de sentido estético y del poder. Un hombre puede escribir lejos de todo orden, de la potencia del dinero. Puede escribir incluso en la cárcel. Los que escribimos tenemos un oficio de pobres, pero no se puede construir lejos del dinero y de quien da la orden. Es otro rubro, otro estatuto, otro sistema de vida. La primera pregunta que tenemos que hacernos es si podemos hablar de arquitecturas primitivas. En la prehistoria, cazadores, recolectores, criadores de ganado nómadas, luego agricultores sedentarios, crean métodos que serán luego tradiciones. Dependen de los recursos, el modo de vida, las creencias. La etnología da indicaciones sobre lo que puede ser esta arquitectura primitiva. Nómadas, cazadores, recolectores edifican casas temporales que dependen de su movilidad sobre territorios
cuyos recursos explotan. Aquí hay árboles, tendremos casas de madera. Aquí no hay árboles, ¿qué vamos a tener? Pero en todo caso la duración es breve y aleja todo esfuerzo para instaurar una diferenciación entre las casas. Si la casa va a durar poco, ¿para qué meterle ingenio, belleza? La belleza va a desaparecer. La casa efímera se abandona o se destruye cuando se van a otro lado. Es precaria. En verano, los inuit, los llamados esquimales de Canadá, habitan una tienda en piel de caribú o de foca. En el invierno habitan un iglú en bloques de nieve compacta recortados con cuchillos de hueso y sobrepuestos en espiral que va formando una cúpula, y esta cúpula se cierra arriba con una llave de bóveda, el mismo sistema que tenemos en las bóvedas antiguas de las catedrales. Adentro de este iglú, las pieles de foca cubren las paredes. Es la respuesta eficaz del medio, del cual sacan su materia prima. Se preguntarán, ¿por qué la nieve si hace mucho frío? Sí, pero la nieve es temperatura cero. Afuera hay mucho más bajo que temperatura cero. La nieve llega a ser caliente en relación con el -20, -40, qué sé yo. Tienda o iglú tienen una duración tan limitada que hace obstáculo al decor y también a la inversión simbólica. Lo mismo para los ganaderos nómadas que utilizan una tienda en tejido de lana, la lana del camello o la lana del borrego, cuando se trata de ganado pequeño. Ahí en estas tiendas, si se fijan bien en las películas, en las fotografías, solo el tapete en el piso implica una decoración y se lo llevan. El resto no. El resto se dobla. El criterio esencial de la arquitectura, la diferenciación de las construcciones, aparece solamente con la vida de la comunidad y su organización política, cuando ésta implica construcciones especializadas. En las nuevas híbridas, por ejemplo, la casa de los hombres, llamada Nagamal, es rectangular. Tiene una cobertura vegetal que constituye el techo. No se parece a la casa de la familia, donde viven también las mujeres y los hijos. Es la casa especializada para un cierto uso, que es la reunión de los hombres. La casa de los hombres se ubica en el centro de la aldea, es decir, tiene un estatuto de poder. La arquitectura duradera principia en el Medio Oriente, como prácticamente todo estarán pensando en ese momento. En Mesopotamia y en Egipto, la emergencia de un poder central poderoso, capaz de movilizar masas de obreros especializados, una inmensa mano de obra servil, abre la vía a las realizaciones. Se vuelven más terrenales. Contra la economía feudal se instala el mercado como una expresión de libertad. El mercado fue en sus principios una expresión de la libertad. Aquellos que trabajaban en este mercado se consideraban como la vanguardia de un nuevo mundo. El mercader
se vuelve libre de tener un nombre, de ser propietario, de hacer fortuna, y libre de decidir de la suerte de la ciudad. El mercado se erige en nueva ley natural. Se trata de quitar las obligaciones feudales, protegiéndose al mismo tiempo de aquellos que están excluidos de la propiedad. Es decir, protegerse hacia arriba de los nobles y protegerse hacia abajo de los pobres. Se instala entonces una coherencia pragmática entre propiedad privada y libertad individual, entre libertades económicas y política de propietarios. La generalización de lo escrito permite imponer un nuevo derecho. El escrito ya no se limita a las escrituras. Entonces nace la novela en el siglo XII, el Rey Arturo, luego el Quijote de Cervantes, mucho más tarde. El Quijote criticaba el ideal caballeresco que ponía de lado este capitalismo naciente. Al mismo tiempo, el Quijote era un canto para todos los soñadores del mundo, una novela de la libertad. Ya no mitos, ya no comentarios teológicos, sino libros redactados por laicos, pensadores, mercaderes, pobres o grandes señores, no importa. En 1625 hubo un texto fundador de todas las libertades, de un autor llamado Grotius. Creo que en español le dicen Grocio. El título era De Jure Belli ac Pacis. El libro proclamaba que el hombre no debe obedecer a una no sé qué ley divina, sino escoger las leyes la mejor adaptadas a su tiempo. Entonces comienza un momento en que los pueblos empiezan a estar adelante de sus teóricos, incluso los más audaces. A partir de mediados del siglo XVII, tres grandes pensadores ingleses, Hobbes, Locke y Smith, explican que la libertad es inseparable de la apropiación privada de los bienes. La primera de las libertades fue el comercio y se confunde con el derecho a la propiedad. Estaban convencidos de que el hombre, por su egoísmo, estaban listos, dispuestos a todo, incluso a abusar. Hobbes entonces no ve otra solución a este egoísmo y este abuso más que una dictadura política. En 1690, Locke trata de demostrar, al contrario, que la democracia parlamentaria, heredada del pensamiento griego, permite funcionar correctamente. Imagina una sociedad en la cual la libertad se ejercería a la vez por la ley del mercado y por las decisiones privadas y por la elección, es decir, por las opciones colectivas. En 1776, año de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, Adam Smith precisa las condiciones de funcionamiento del mercado libre. Algo estaba funcionando mal en esta utopía, incluso entre los más egoístas. Cada quien constata todos los días, sobre todas las ferias, que el mercado no crea las condiciones de la libertad para todos. El mercado crea pobres y pone en peligro el ejercicio de las libertades. Por lo tanto, hay que ir más allá de la libertad con una utopía nueva que es la igualdad en el interés mismo de la libertad. Ahí viene el segundo término de la Revolución Francesa. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, Arturo? Para recordarle lo que generalmente tendemos a olvidar. La Revolución Francesa no fue una revolución para el pan. Fue una revolución que ha recogido muchos mitos y muchas utopías. Las tres que dije, libertad, igualdad, fraternidad, son las tres grandes que se quedaron en lema. Y para recordar una cosa esencial que también se olvida, la Revolución Francesa fue la revolución hecha por la burguesía, no por el pueblo. El pueblo siguió, pero era una revolución burguesa, es decir, de esta capa sándwich intermedia entre los nobles
que quitó del camino con la revolución y con el asesinato del rey, y entre los pobres que querían quitar del camino porque eran peligrosos para sus propios nuevos privilegios. No fue una revolución popular. Ahí viene la historia de la igualdad para agregarse a la historia de la libertad. Esta nació hace miles de años, entre los nómadas otra vez los nómadas, como por la libertad. Para viajar, estos nómadas tenían que ser viajeros. La propiedad privada no les preocupaba mucho. Su mundo era un universo de iguales. La igualdad desapareció en los imperios organizados alrededor de jerarquías. Reapareció con la reflexión griega sobre una mejor organización de la ciudad humana. Si la democracia es un atributo de la libertad, es decir, el derecho por la colectividad de decidir libremente de su destino, sin embargo, está reservada a los hombres libres, a los propietarios. La igualdad era un hombre, una voz, un voto. La igualdad se impone con el monoteísmo, no con Grecia. El monoteísmo nivela los derechos a la eternidad, reconociendo a todos, pobres y príncipes, guerreros y sacerdotes, este derecho a la eternidad. La primera reflexión sobre las insuficiencias de la libertad están en las 12 tribus que fueron liberadas de la esclavitud para impedirles dejar las injusticias desarrollarse en la tierra prometida. La ley con una L mayúscula, definió las condiciones en las cuales las tribus debían compartir igualmente las tierras y los trabajos en Canaán. Había que poner sin trabajo la tierra durante 7 años, al 7º año, para que se pueda regenerar. Había que restituir la tierra cada 49 años a sus propietarios iniciales. Y se erigió la solidaridad en imperativo. Ahí está la primera reflexión sobre la igualdad, y se dio entre los hebreos. En el siglo VIII antes de nuestra era, se pone en aplicación esta ley en el reino de David, pero se descubre que es impracticable, porque sus principios son tan poco respetados que las desigualdades se acumulaban. El imperio cae en menos de 2 siglos después de su creación. Isaías escribe: malditos aquellos que agregan casa a casa, campo a campo. La ley se vuelve de vuelta una utopía igualitaria nostálgica para un pueblo disperso. En el Nuevo Testamento todos los hombres son iguales ante Dios. Lo serán a su nacimiento y lo serán a su muerte, porque Dios él mismo es igual en 3 personas. Todo el primer milenio de la era cristiana, vemos en él este rechazo de la injusticia. A partir del siglo VI, los órdenes religiosos concretizan esta exigencia igualitaria. En los monasterios, dense cuenta, todo es uniforme. ¿Se imaginan unas sociedades cerradas, sin ricos ni pobres? Ciudades, monasterios, donde todos, incluso tendrían los mismos ingresos, llevarían la misma ropa, ejercerían los mismos poderes, adquirirían los mismos conocimientos, vivirían una sexualidad igual, ofrecerían una idéntica apariencia física. Sociedades autistas, cuidadas, censuradas, donde cada diferencia constituiría una blasfemia. La primera de estas utopías fue escrita en el siglo XVI por Thomas More, quien publica en 1516 un pequeño libro en latín, De Optimo Republicae Statu Deque Nova Insula Utopia, el libro de Thomas More. El autor era un hombre de poder, pero al mismo tiempo un rebelde, un gran místico, un intelectual crítico. Fue él quien creó la palabra utopía para designar el país imaginario del cual soñaba. Era una inmensa figura, quizá una de las más grandes figuras del milenio. Thomas More se atrevió a anunciar el advenimiento de una sociedad terrestre
donde todos los hombres y todas las mujeres se valdrían lo mismo. Aquel que hablaba así no era un oscuro, rebelde, ignorante, sino el mayor señor de su país, el mayor noble de su país. Luego vino un monje calabrese, hijo de obrero, poeta, aventurero, Tommaso Campanella, quien soñó con la edificación de una ciudad ideal donde todos los seres humanos podrían vivir iguales. La ciudad del sol de Campanella es una sociedad represiva, dictatorial, sin explotación y sin provecho. Durante este tiempo en que estos hombres soñaban aquello, en las ciudades de Génova, de Ámsterdam, crecía la desigualdad. Los más ricos mercaderes imponían la persecución de su ideal de libertad encarnado en el mercado, y sus víctimas reivindicaban la democracia para tratar de reconquistar su libertad perdida. Había confrontación entre democracia y mercado. Hacia 1640 en Inglaterra, un grupo de comerciantes y de pequeños propietarios creó un partido llamado los Niveladores, el primer movimiento político con ambición socialista. Soñaban con una sociedad, una república igualitaria. Los más extremistas, los ultra de estos contestatarios, hicieron un subpartido llamado los Picadores. Reclamaban la abolición de la propiedad privada. Querían poner en la cárcel a todos los propietarios. Su sueño se acabó en la sangre, en la violencia. La república fue quitada, abolecida, y el mercado le ganó a la democracia. En 1721, Montesquieu escribió sus cartas persas. Ahí describió un pueblo que vivía naturalmente en la igualdad absoluta. Se miraban entre sí como una misma familia. Los rebaños estaban confundidos. Los frutos eran de todos. La tierra no pertenecía a nadie. La igualdad, decía Jacques Brissot de Varville en aquella misma época, solo puede ser restaurada reduciendo las libertades. Igualdad y libertad se dieron cuenta que se oponían. La igualdad asusta. Muchos de los que protestan contra las injusticias escogen de hecho la libertad contra la igualdad. La desigualdad es menos peligrosa que el despotismo. La igualdad debe limitarse a un derecho igual a la libertad, a la vida, a las riquezas. Para conciliar libertad e igualdad, propusieron quedarse en democracia, que durante mucho tiempo nombraron república, cuando quisieron combinar la protección de las libertades con algo de justicia. Otros aún hoy prefieren la igualdad sobre la libertad. De toda evidencia, la libertad agrava las desigualdades. Se necesita restringirlas durante algunas generaciones, dicen, restringir las libertades durante algunas generaciones para instaurar algo de igualdad. Es lo que se hizo en todas las experiencias socialistas. Otros proponen censurar eternamente toda expresión a la libertad, porque esta sería un obstáculo a la igualdad. A mediados del siglo XVIII, nos estamos acercando a la Revolución Francesa, como ven, un hombre llamado Morelly enuncia una utopía totalitaria de la cual se inspirarían algunos actores de la Revolución Francesa luego del movimiento socialista. Morelly tenía, para él, el gusto de la libertad era tal en el hombre que no podía por él mismo querer la igualdad. Por lo tanto, había que imponerle la igualdad, forzarle a aceptar el derecho igual de los demás, instaurando un código que limitaría el papel de las familias, una economía planificada, el trabajo y la ropa repartidos por decreto, el comercio prohibido, el trabajo agrícola obligatorio. Toda riqueza se vuelve propiedad pública.
Según este código, todo ciudadano está remunerado por la sociedad. Participaría y ejercería el poder político a su turno. Todo mundo sería, bueno, ministro a su turno. Este sueño lo hemos visto en acción, por ejemplo, en Camboya. Costó la cuarta parte de la población en muertos. Este sueño lo vemos surgir cada vez en cuando. Estos son, en parte, los primeros sueños que llevaron a la Revolución Francesa.